Al parecer, doña Ana García sigue empeñada en demandar a todo aquel periodista, escritor, redactor, supuesto influencer y presentador que se atreva a repetir lo que publicaron los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre las actividades de narcotráfico de su esposo y expresidente indultado Juan Orlando Hernández Alvarado. Luego de ser pedido en extradición por sus vínculos con el narcotráfico, este sería condenado a 45 años de prisión por un gran jurado y quien corrió con tanta suerte que a los pocos años sería indultado por el mismo Trump, para ser enviado de nuevo a Honduras a que meta presión a los principales cabecillas de esta estructura criminal llamada Partido Nacional, tal y como lo aseguró el juez Kevin Castell, para que estos reactiven de nuevo las sedes, las cuales están controladas en su mayoría por los amigos multimillonarios del presidente que le dio su respectivo indulto. Le quitaron todos los cargos en el sistema judicial norteamericano, no tiene absolutamente nada. Cuando usted se refiere a él acusándolo, cuando usted se refiere a él calumniándolo, cuando usted se refiere a él insultándolo, usted está cometiendo también una falta que aquí se cataloga como un delito contra el honor de las personas. Esos son los hechos reales, que Juan Orlando no tiene absolutamente ningún cargo en Estados Unidos, su expediente está limpio, sin absolutamente nada, porque todo fue desestimado por el mismo sistema judicial en Estados Unidos. Fue condenado por traficar 400 toneladas de cocaína. Y aún así, Donald Trump lo perdonó. Hablamos de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien luego de su extradición a Estados Unidos logró enviarle una carta a Trump diciendo que era víctima de una cacería de brujas de la administración Biden. Días después quedó libre y provocó una ola de indignación en toda Centroamérica. Estas amenazas me hicieron recordar cuando el delincuente de Carlos Zelaya demandó al coronel de aviación Israel Navarro solo porque este escribió en Diario La Tribuna un artículo o columna llamada El avión, el avión, el avión, donde este, según su experiencia como oficial de aviación, daba detalles de cómo había sido toda la operación montada para que aterrizara a altas horas de la noche en Toncontín el famoso jet que dejaron abandonado a principios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y que según esta columna escrita por Israel Navarro involucraba directamente al mismo Carlón de haber organizado dicho aterrizaje, en cuyo jet venían muchos dólares y mucha mercancía en su interior. Carlón Zelaya, como le dicen a este sujeto dentro del bajo mundo al enterarse de lo que había escrito este coronel sobre sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, tirándoselas de puro, santo e inmaculado, corrió a los tribunales de injusticia del país a demandar a Israel Navarro por los delitos de difamación y calumnia en su contra, por lo que este coronel fue llevado a los tribunales de injusticia por la denuncia hecha por San Carlos Zelaya de la Caridad, viéndose obligado Israel Navarro a publicar una carta abierta donde pedía disculpas públicas a este gran delincuente. Injuria, calumnia en contra del señor David Romero, ya que se ha dedicado a atacarnos y a hacer serias acusaciones en contra nuestra de que somos parte de una organización criminal en el departamento de Olancho dedicada al narcotráfico. Entonces hemos venido hoy aquí para que él se presente con las pruebas que dice tener, para entonces poder nosotros saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos defendernos. Sin saber que el tiempo le daría la razón cuando en el mes de septiembre del 2024 saldría a la luz uno de los tantos narcovideos que involucran directamente a Carlos Zelaya, al alcalde de Tocoa, Colón, al honorable diputado Rafael Sarmiento y al diputado suplente Carlos Muñoz, de estar negociando millones de lempiras con los más grandes traficantes de Honduras a cambio de impunidad y protección para sus actividades ilícitas. Timel es amigo mío y lo conozco muy cercano al presidente Zelaya. Timel no anda en movidas. Ojo también. La mitad que vea por comandante. La otra mitad la compartimos, ¿no? Pues algo similar le puede suceder a esta señora, ya que presenta serios rasgos de una persona con trastornos mentales. Pues según ella, en sus delirios, su querido esposo, luego de ser pedido en extradición por las autoridades estadounidenses para luego ser enjuiciado y condenado por un gran jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión. Esto por haber participado y colaborado en el envío de más de 300 toneladas de polvo blanco hacia el país del norte. Ahora resulta ser que la persona que se atreva a decir que su marido fue extraditado y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico será llevado a los tribunales de injusticia de Honduras por los delitos de difamación y calumnias.
O en pocas palabras, esta señora delirante quiere borrar a punta de amenazas el historial delictivo que cometió su marido por más de 18 años, tal y como lo publicó Diario La Prensa en esta portada, citando las investigaciones publicadas por los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Un jurado acaba de hallar culpable al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El exmandatario, como recordarán, había sido acusado de colaborar con miembros del narcotráfico para importar cocaína aquí a Estados Unidos. Hoy lo vuelvo a decir alto y claro, que mi esposo Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es hallado culpable de narcotráfico. Es información de última hora que llega desde una corte federal en Nueva York, donde un jurado condenó al exmandatario tras un juicio de 3 semanas. Luego del anuncio del veredicto, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que afirmaron que el expresidente tuvo todas las oportunidades para ser una fuerza para el bien en su país y que optó por abusar de su puesto y nación para beneficio personal, al aliarse con algunas de las organizaciones más violentas y poderosas del crimen organizado que transportaban droga hacia los Estados Unidos. Le quitaron todos los cargos en el sistema judicial norteamericano, no tiene absolutamente nada. Cuando usted se refiere a él acusándolo, cuando usted se refiere a él calumniándolo, cuando usted se refiere a él insultándolo, usted está cometiendo también una falta que aquí se cataloga como un delito contra el honor de las personas. Que alguien le comunique a esta señora delirante que los mismos fiscales estadounidenses y agentes de la DEA, a quien Trump les votó el trabajo investigativo de más de 18 años en contra de este expresidente, lo están volviendo a investigar por otros delitos de lavado de activo y crimen organizado, y peor aún, están investigando muy de cerca a su inocente esposo por la presunta participación en la muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo, a quien, según las investigaciones y publicaciones periodísticas y de la boca del mismo expresidente Porfirio Lobo, el mismo Juan Orlando Hernández habría ordenado darle un claro mensaje a su maestro y mentor Pepe Lobo, liquidando a uno de sus hijos como disuasorio para que éste no se atreviera a testificar en su juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Por lo que en este caso hay 2 graves delitos por los cuales Juan Orlando Hernández puede ser extraditado hacia el país del norte. ¿Qué tipo de amenaza fue la que recibió su hijo? Que si declaraba en el juicio de Juan Orlando, iban a asesinarle a alguien de su familia. ¿Iban a asesinarle a quién? A alguien de su familia. Esa fue la amenaza que él recibió. Ahora, si usted mira en esos años ahí, ustedes recuerdan a Magdaleno Mesa, allá en el penal de máxima seguridad. ¿Qué fue lo que Magdaleno pues había expresado? Que tenía documentación y unas famosas libretas. Lo asesinaron en esa cárcel de máxima seguridad. Nunca se supo quién lo asesinó. Y además de eso asesinaron también al abogado de él, al abogado de él, y asesinaron al director del penal de ese lugar, allá en Choluteca. Primero porque el hijo de Pepe Lobo era un ciudadano estadounidense, así que el capo indultado puede ser juzgado por haber ordenado liquidar a un ciudadano de este país. Y el segundo delito grave por el cual este capo puede ser extraditado hacia el país del norte por segunda ocasión es por haber intimidado y amenazado a un testigo de la Fiscalía de Nueva York para que éste no lo siguiera hundiendo más en su juicio. Le quitaron todos los cargos en el sistema judicial norteamericano, no tiene absolutamente nada. Cuando usted se refiere a él acusándolo, cuando usted se refiere a él calumniándolo, cuando usted se refiere a él insultándolo, usted está cometiendo también una falta que aquí se cataloga como un delito contra el honor de las personas. Quiero reafirmar ante la opinión pública nacional que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales. Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. Así que doña Ana García, en vez de estar amenazando con llevar a los tribunales a los periodistas, comunicadores, presentadores, supuestos influencers y a todo aquel que siga repitiendo la verdad de que su marido fue un narcotraficante condenado a 45 años de prisión por un gran jurado en una corte estadounidense y luego indultado por Donald Trump, más bien debería estar orando y ayunando en su casa o en alguna iglesia para que los fiscales estadounidenses que investigaron y pidieron extradición a su marido por sus vínculos con el narcotráfico no sigan investigando el caso del hijo de Pepe Lobo, la muerte de Magdaleno Mesa o la liberación del Porky, caso en los que las investigaciones y medios de comunicación señalan presuntamente a su querido y amado esposo Juan Orlando Hernández. Yo recibo una llamada de un hondureño que tiene relación con la agencia federal, con el FBI. Y me dice que 2 agentes están aquí en Honduras, o sea, que vinieron a Honduras, quieren platicar conmigo. Nos recibo en mi casa, nos reunimos en mi casa los 4.
Y yo no había visto la noticia que había salido desde el 6 de diciembre en la prensa, en el periódico La Prensa, donde el director nacional del FBI, Kash Patel, había expresado que habían capturado a este ciudadano y que estaba ligado, que estaba vinculado con el asesinato de Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Bueno, yo, hablando con ellos, me dicen ellos que sí, que es lo que él declaró. Dicho sea de paso, no creía que están contentos con Trump por el indulto que dio, porque les ha botado trabajo de mucho tiempo. Estaban diciendo que están investigando a Juan Orlando desde hace como no sé cuántos años, ¿verdad? Y que les había botado el trabajo. Además me dijeron que la fiscal encargada de este caso, que ya este no es el mismo caso, este es otro caso, porque Said, de mi hijo, era ciudadano norteamericano, estaba una fiscal de ese y otros casos aparentemente, que dije que es, pero así como decimos allá en su pueblo, Brian, que es yuca, ¿verdad? Que es una cosa seria, una mujer, la fiscal que está encargada del caso ahora. Entonces yo les hice la pregunta a ellos, oigan, les digo, yo a Juan Orlando no le miré en mi gobierno nada así de, realmente está metido. Hasta aquí, me dijeron. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. Pero aquí la pregunta es, ¿estas amenazas de esta señora delirante de llevar a los tribunales de injusticia solamente para los periodistas, comunicadores y supuestos influencers o algún hondureño que no tenga ninguna influencia en el país? ¿O estas amenazas de Ana García también es para poderosos políticos, dueños de grandes corporaciones u otras personas con mucha influencia en Honduras? Tal y como es el caso de Rixi Ramona Moncada, quien ya se atrevió a desafiar las amenazas de Ana García llamando capo y gran delincuente a su inocente y querido esposo Juan Orlando Hernández. Ahora, con la presencia del capo, con la presencia de un hombre que fue presidente pero que está condenado por la justicia de los Estados Unidos a 45 años de reclusión por haber introducido cientos de miles de kilogramos de cocaína a aquel país del norte. Viene el día 26, es una humillación para el pueblo hondureño, es una humillación a la justicia nacional, a todo el sistema y al Estado de Derecho. Y ustedes saben que se trata de Juan Orlando Hernández, que tiene causas pendientes por la reelección ilegal, porque violó la Constitución. ¿Será que esta doñita va a llevar a los tribunales de injusticia a Sergio Castellano, alias La Cabra, por llamar y ser uno de los que más le recuerda a Ana García que su querido llamado esposo es y sigue siendo un narcotraficante, aunque haya sido indultado? Pero esto es parte del proceso administrativo del indulto. No es que porque la Corte le anule la condena y le anule la acusación, Juan Orlando Hernández es inocente. Recuerden que solo se indulta a los culpables. Y aquí en cualquier parte del mundo, Juan Orlando Hernández sigue siendo un narcotraficante y sigue siendo capo. Eso no le pongamos duda. Le quitaron todos los cargos en el sistema judicial norteamericano, no tiene absolutamente nada. Cuando usted se refiere a él acusándolo, cuando usted se refiere a él calumniándolo, cuando usted se refiere a él insultándolo, usted está cometiendo también una falta que aquí se cataloga como un delito contra el honor de las personas. Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. ¿O acaso esta doñita llevará ante los tribunales de injusticia del país a nada más y a nada menos que el ex jefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, por ser este señor uno o si no el que más llama narcotraficante y delincuente al expresidente Juan Orlando Hernández? Esto en la mayoría de las grandes corporaciones televisivas del país donde es invitado. Sí, yo creo que sí. El indulto nada más cubre los delitos que usaron para condenarlo, que es conspiración para importar cocaína y luego los delitos del uso de armas para proteger los cargamentos y eso. Pero si los Estados Unidos desarrolla más evidencia, que yo creo que es muy probable, entonces lo pueden acusar otra vez aquí en los Estados Unidos. No lo van a hacer bajo de la presidencia de Trump, porque él es probable que le da otro indulto, pero entrando otro presidente, él corre otro riesgo. Pero también se sabe que él posiblemente, si se entera, se va a dar la fuga a lugares así como Nicaragua, donde posiblemente Daniel Ortega lo va a proteger. ¿O se atreverá esta mujer a llevar ante los tribunales de injusticia del país al expresidente Porfirio Lobo y maestro de su marido Juan Orlando Hernández en el arte de la corrupción y el narcotráfico, según los testimonios y documentos publicados por la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Ya que es el mismo Pepe Lobo quien acusa y señala a su pupilo Juan Orlando Hernández no solo de estar metido en el narcotráfico hasta el cuello, sino de ser el autor intelectual del crimen de su hijo para amedrentarlo y así evitar que testificara contra él en el juicio por narcotráfico. Mentira.
Él sabe que su hijo Fabio es un narcotraficante que fue capturado en el acto preciso de querer cometer el delito de narcotráfico y que luego mintió en la corte para salir libre, y él mismo lo dijo en aquel momento, que el tipo era un mentiroso, y luego sale diciendo todo lo contrario, sale diciendo que lo que su hijo le dice es verdad. Él sabe y conoce muy bien, y como madre uno lamenta lo que pasó en su familia, pues no somos insensibles a lo que pasó, pero nuestra familia nunca tuvo ni ha tenido nada que ver con lo que le ocurrió a su hijo, y él lo sabe muy bien. Él sabe la información que la policía le dio. A mí hace unas 2 o 3 semanas me visitaron unos agentes federales, ¿verdad? Y me dijeron que lo que había declarado era que quien había ordenado o contratado la muerte de mi hijo era Juan Orlando Hernández. ¿O será que esta doña se hará de la vista gorda en contra de estos personajes antes mencionados, quienes siguen llamando narcotraficante indultado a su querido e inocente marido? Y doña Ana García solo actuará en contra de todo aquel que se encuentre en Honduras y no tenga ningún padrino político ni judicial para llevarlo ante los tribunales de justicia por decir la verdad y nada más que la verdad. Y en el caso de Juan Orlando se ha vuelto una polémica. ¿Por qué? Por lo que ha dicho, que se le van a devolver los bienes. Él ha dado una entrevista a la agencia F donde asegura que se va a defender en libertad. O sea, ya lo sabe, ¿no? Partamos de eso. O sea, él ya está convencido que eso va a pasar. No se trata de si lo queremos o no lo queremos al señor Juan Orlando. Se trata de que la justicia en Honduras no se aplica por igual para todos. Aquí la justicia depende del arraigo político que usted tenga, el peso político, el dinero que tenga. Para cualquier ciudadano, la situación es fatal. Cualquier ciudadano va, lo detienen y va preso y punto, y lo exhiben. Y si lo van a traer en un carro paila, lo tiran, ¿no? Pero cuando es alguien que tiene ese arraigo, hay que tratarlo con guante de seda. Fíjense que nosotros los hondureños estamos siendo vistos muy mal por este caso. ¿Por qué? Porque se hizo muy famoso. Ustedes se acuerdan, aquella congresista Norma Torres, ustedes se acuerdan cuánta gente hablaba del caso de Juan Orlando, y él fuera jo. Y ahora resulta que está sintiendo el mundo como que en Honduras están alegres por el retorno. Somos altamente contradictorios. Por supuesto, ni somos todos los hondureños que estamos alegres, ni vamos a ir al aeropuerto, ni tampoco todos los hondureños lo odian a Juan Orlando Hernández. Tiene sus seguidores. Y estoy convencido que son específicamente en el Partido Nacional y los que se beneficiaron del gobierno en el cual él estuvo. Es que hay que recordar que el señor Juan Orlando jamás tuvo una acusación en el país. Las acusaciones vienen después. Aquí hasta que la justicia de los Estados Unidos se aplicó, entonces comenzaron a hablar de los casos. Él quiso detener su extradición con sus abogados diciendo que tenía demandas y no. Le habían puesto un montón de denuncias y en el control que se tenía de las instituciones del Estado nada pegaba. Usted puede presentar una denuncia en Honduras contra el poder y usted queda en ridículo. Nunca lo van a tratar, nunca lo van a resolver. ¿Por qué? Porque somos nada. Porque aquí solo pesa el que tiene poder. Entonces no había nada y hasta ahí se dio cuenta que se había afectado él mismo. Entonces hasta después surgen las denuncias. Ahora están hablando de que hay que devolverle los bienes, hay que hacerle tantas cosas. Entonces aquí no pasó nada, pues. Y hay que recordar, él fue indultado. Él no fue declarado inocente en los Estados Unidos. Él fue indultado por el presidente Donald Trump. Esa es la verdad. Él fue indultado y el indulto es perdón. Dicen, se le desestimaron los casos. No, el juez Kevin Castell, cualquiera que lo lea, y eso no está ya lejos en la historia, dijo, si hay un indulto, no tiene razón de ser esto. Le quitaron todos los cargos en el sistema judicial norteamericano, no tiene absolutamente nada. Cuando usted se refiere a él acusándolo, cuando usted se refiere a él calumniándolo, cuando usted se refiere a él insultándolo, usted está cometiendo también una falta que aquí se cataloga como un delito contra el honor de las personas. Esos son los hechos reales, que Juan Orlando no tiene absolutamente ningún cargo en Estados Unidos, su expediente está limpio, sin absolutamente nada, porque todo fue desestimado por el mismo sistema judicial en Estados Unidos. Este es el partido en el cual mandan los narcotraficantes.